apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Los graves problemas del sistema de salud y la falta de atención del Gobierno Nacional a los recursos que se requieren perjudican especialmente a quienes sufren enfermedades catastróficas o de alto costo. Series Noti5 con Dayana Méndez. Yo llevo como ya 20 años en este proceso y puedo decir que ha sido siempre un poco complejo. Nada de solución, no, me dijeron que ya se le acabó todo, ya no. Yo fui a preguntar y no, que toca esperar y esperar, pero él no se puede esperar porque él es en quimio cada 8 días. El diagnóstico llega como un golpe que cambia la vida en segundos. Para cientos de pacientes con cáncer en Colombia, esta noticia no solo marca el inicio de una lucha contra la enfermedad, sino también contra un sistema de salud que en muchos casos retrasa o dificulta el acceso a tratamientos vitales. El tiempo, que en oncología es determinante, suele diluirse entre trámites administrativos, autorizaciones pendientes y servicios negados. Lo que debería ser un proceso ágil se convierte para muchos en un camino lleno de obstáculos que puede definir el curso de la enfermedad. También es una eutanasia pasiva que se le está aplicando a los pacientes. ¿Por qué? Porque de manera irresponsable se van a trasladar a cerca de 24 millones de pacientes a otras entidades del Estado donde no hay la capacidad técnica, no hay el financiamiento y tampoco hay las redes para poder hacer la prestación del servicio. Entonces estamos aplicándole a los pacientes desde el mismo Estado una eutanasia pasiva. Pacientes y familias coinciden en una realidad: acceder a medicamentos, citas especializadas o procedimientos oportunos no siempre está garantizado. Algunos tratamientos pueden alcanzar costos entre 27 y 30 millones de pesos por dosis, cifras imposibles de asumir sin el respaldo del sistema. Sin embargo, incluso cuando están incluidos, la entrega no siempre es inmediata. Cada vez se ven con más dificultades porque no les han vuelto a entregar los medicamentos, porque le aplazan las citas, porque no les hacen las biopsias a tiempo. El éxito de un tratamiento con cáncer es definitivamente hacer el diagnóstico y el tratamiento a tiempo. Pues si se demoran 2, 3, 4 meses en hacer una biopsia, cuando ya la hacen avanzado el estado del tumor, ¿cierto? Ya en vez de un nivel 1 pasa a ser un nivel 2, 3 o 4. De la IPS es si ha pagado o no ha pagado. Entonces pueden empezar el tratamiento, pero si la EPS no está al día con toda su parte de pagos ante la IPS, muchas veces se suspenden los tratamientos y es ahí donde entramos nosotros como hogar de paso para darles asesoría y lograr que se pueda tener un tratamiento mucho más continuo. En ese escenario, la tutela se ha convertido en una herramienta recurrente. Un mecanismo constitucional pensado para proteger derechos fundamentales termina siendo, en la práctica, la vía para exigir lo que debería estar asegurado. El problema es que el tiempo que toma una decisión judicial puede ser crítico para pacientes cuya condición no da espera. Que no implica mayor gasto para ellas. Por eso la tutela es el mecanismo más idóneo, más expedito, para que las personas que tienen, digamos, una condición de salud a la cual no se les presta mucha atención, puedan llegar mediante sentencias de tutela a que esas entidades les cumplan con el procedimiento, los medicamentos, las citas con especialistas y demás elementos que consagra la misma Ley 100. Las historias se repiten, personas que deben desplazarse desde otras ciudades dejando atrás su entorno en busca de atención, familias que asumen roles de cuidadores, gestores y acompañantes enfrentando no solo el desgaste económico sino también el emocional. No me han atendido, yo no sé por qué tanta demora si lo mío es de urgencia y eso he batallado mucho. Mi esposo es el que me está ayudando a hacer las diligencias, él es corra para aquí, corra para allá, siempre le ponen a uno un hincapié, un tropiezo. La salud es para que lo atiendan a uno ligero, los medicamentos, los exámenes, todo en orden para poder que marche eso.
En el caso de los niños, la carga es aún mayor. Madres que lo dejan todo para permanecer al lado de sus hijos durante hospitalizaciones prolongadas y tratamientos invasivos. Pone ahí centro, lo sacaron pensionar y pues pensionar pues también ya se acabó todo y es duro, sí. El proceso es durísimo porque hay muchas mamás que los niños fallecen porque pues les falta el apoyo y ellos si no las quimio vuelve y le repite la enfermedad, entonces pues es duro. En medio de estas dificultades, fundaciones y organizaciones sociales han asumido un papel clave. No solo brindan alojamiento y alimentación, sino que también orientan a los pacientes en procesos médicos, legales y psicológicos, convirtiéndose en un soporte esencial para quienes llegan sin redes de apoyo. Son personas que no tienen aquí familiares, que no tienen dónde quedarse, y la fundación les brinda esa posibilidad de prestarles todo lo que es alojamiento, alimentación y asesoría en todo lo que es su tramitología ante las entidades de salud para poder que los niños puedan hacerse sus tratamientos. Nosotros asesoramos a la paciente con sus tutelas, con sus derechos de petición y le hacemos el acompañamiento. Les decimos cuáles son las instancias a través de las cuales ellas pueden acudir para garantizar por lo menos lo mínimo dentro de lo que son sus tratamientos. Expertos en salud advierten que, aunque existe una ruta de atención para pacientes oncológicos, su aplicación presenta fallas. Citas demoradas, interrupciones en tratamientos y barreras administrativas afectan directamente la continuidad del proceso médico, aumentando los riesgos para los pacientes. Lastimosamente, las entidades promotoras del servicio de salud se limitan solamente a recibir los pagos, pero no a prestar un buen servicio, contrariando lo que establece la Constitución y la ley. Entonces, las personas se ven abocadas a que tiene que ser a través de este medio de tutela que invocan y entonces con una autoridad judicial, intimidando entre comillas, con un fallo de un juez, a los gerentes de las EPS con un arresto, porque el no acatamiento de un fallo de tutela te va a generar un arresto por parte de la autoridad judicial. Entonces solamente cuando ya se ven expuestos a esa situación terminan por entregar unos medicamentos, haciendo mucho más tortuosa la situación de salud de las personas. Muchas veces pasa eso que toca y muchas veces en muchos pacientes han llegado a morir con el problema de la salud. Entonces, pues eso es algo que es muy doloroso porque pues, uno dice, se está tratando de hacer todo lo posible para que todos los pacientes estén muy bien y que tenga que uno llegar a correr a hacer tutela y pues eso es un día que se demore, pues son unas horas más o menos de vida. La situación se agrava en poblaciones más vulnerables, como los migrantes, quienes enfrentan obstáculos adicionales por falta de afiliación al sistema y limitaciones económicas. Para ellos, acceder a un diagnóstico oportuno puede convertirse en una carrera aún más desigual. Me sentí muy rechazada al inicio, fueron días muy duros, de sentarme a llorar en las sillas del hospital, porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Me atendió una abogada, no muy amablemente podría decirlo, y la verdad hay que decirla, y la señora fue muy brusca conmigo, fue muy áspera. Ella me dijo que incluso su propia mamá, que es colombiana, con un diagnóstico de cáncer no había sido atendida y que ellos habían tenido que pagar particularmente en Imbanaco. Yo le dije, sí señora, cómo no, pero que siquiera ustedes tienen los recursos para hacerlo. Yo precisamente vengo a su país a buscar esta ayuda. No, pero usted tiene que esperarse, porque las cosas no son así. Usted es migrante y usted tiene que esperarse. Voy a Cosalú y me dicen, ya usted no tiene servicios en Occidente. Ningún tipo de servicio, por eso es que era que no me habían llamado, porque ya el convenio con Clínica de Occidente se terminó. Desde las áreas oncológicas se insiste en que la atención integral, continua y oportuna no es un complemento, sino una necesidad para garantizar condiciones dignas durante el tratamiento.
Sin embargo, la realidad evidencia una brecha entre lo establecido y lo que ocurre en la práctica. No solamente está la atención básico-primaria en donde tú diagnosticas el paciente precozmente y que también nosotros, a pesar de que somos un nivel de atención superior, estamos ahorita asignando para irnos a los diferentes sitios para promover la prevención y captación de este grupo de pacientes antes de que tenga una enfermedad oncológica mayor. Pero cuando tenemos los pacientes cuya una enfermedad metastásica, ahí es donde quiero informarte. Tenemos diferentes terapias en donde, dependiendo de la patología, podemos brindar con estas nuevas terapias alternativas, además, y terapias dirigidas, un tratamiento oportuno. ¿Y para qué? No solo porque el paciente viva muchos años, sino para que tengan calidad de vida, en acompañamiento. Hacemos un acompañamiento también desde trabajo social, psico-oncología, asesorando a estos pacientes para que puedan acceder ante el asegurador para que les garanticen que el paciente pueda recibir su tratamiento a tiempo. Entonces hacemos ese acercamiento con el paciente explicándole pues, la situación actual de su enfermedad y también garantizándole a ellos que entiendan cómo deben garantizar por parte del asegurador una ruta oncológica donde el asegurador lo tenga convenido. Así, mientras el cáncer avanza sin tregua, muchos pacientes en Colombia no solo luchan por su vida, sino también por ser atendidos. En un sistema que debería garantizar derechos, la supervivencia en ocasiones termina dependiendo de una decisión judicial. Este es un informe de Dayana Méndez Henao para Noti5, el noticiero con más trayectoria del país. Los gremios económicos de la región advierten sobre el deterioro en la administración del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por no haber renovado la concesión comercial y la operación del terminal aéreo. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, considerado durante años un eje estratégico para la economía regional, enfrenta un panorama complejo por el deterioro en su infraestructura y condiciones operativas, situación que se habría agudizado desde septiembre de 2025 cuando la Aeronáutica Civil asumió directamente su administración. No han entregado los recursos que se comprometieron para compensar a Palmira y tampoco han hecho la inversión que se habían comprometido. Se concentra en mantenimiento mientras la modernización estructural del aeropuerto sigue aplazada. Gremios del Valle del Cauca han alertado sobre fallas en el sistema clave para la seguridad aérea, entre ellas problemas en las luces de pista, deficiencias en el sistema de aterrizaje instrumental y el crecimiento del césped en zonas cercanas, lo que podría afectar la visibilidad durante las maniobras de despegue y aterrizaje. Tras 7 meses de que la Aeronáutica Civil asumiera su administración de manera temporal, aún no existe un cronograma claro ni vinculante para la adjudicación de la nueva concesión. Esto genera incertidumbre en la región. Este escenario genera preocupación en los sectores económicos de la región, que ven en la terminal aérea un motor fundamental para el turismo, el comercio y la inversión extranjera, advirtiendo que estas dificultades podrían impactar la competitividad del departamento. Tal como lo habíamos previsto, desde que la concesión terminó, el aeropuerto ha tenido serias deficiencias en su administración. Nosotros seguimos pensando que la modernización del aeropuerto es a través de una concesión. Por su parte, la Aeronáutica Civil ha señalado que se han realizado inversiones y que la operación se mantiene bajo los estándares de seguridad establecidos. Mientras tanto, el futuro de la terminal aérea se mantiene en el centro del debate regional, en un momento clave para el desarrollo económico del Valle del Cauca. Con una inversión que supera los 11.000 millones de pesos, la colonia granadina, el sector privado, la Casa Antioquia, a través de diferentes donaciones, terminan uno de los proyectos educativos más exitosos del oriente de Cali. Un proyecto educativo impulsado por el sector empresarial y organizaciones sociales avanza en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali, con la construcción de un colegio que busca ampliar el acceso a la educación para niños en condición de vulnerabilidad. Que hagamos de este proyecto un proyecto común, en donde busquemos sacar adelante y dar oportunidades desde la educación a tantos niños y familias que vienen desplazadas buscando en Cali alguna oportunidad. La iniciativa, que cuenta con una inversión superior a los 11.000 millones de pesos, es liderada por ABC Prodeín y Fenalco, en articulación con fundaciones, quienes presentaron los avances de la obra que impactará a cerca de 2.800 familias de esta zona de la ciudad, donde 1 de cada 10 niños permanece por fuera del sistema educativo. Vale la pena invertir porque es la oportunidad para estudiar de cerca de 600 niños. La colonia granadina, la Fundación Casa Antioquia, FENALCO han venido impulsando, apoyando, acompañando esta obra hace mucho tiempo. Ya hemos recaudado nosotros más de 7.500 millones de pesos, nos vale cerca de 12.000 millones de pesos este proyecto, pero hemos avanzado mucho porque es fruto de ¿qué? De ejaculatorias, rosarios, desayunos cívicos, almuerzos comunitarios, cenas benéficas, rifas, desfiles de modas, fiestas de la colonia, fiestas de la fundación
y ahí se ha recogido el dinero. Y 50 empresas y más de 120 personas y familias caleñas que han aportado a este proyecto. Con este tipo de iniciativas, el sector privado y social busca fortalecer el tejido comunitario y sembrar una base educativa que contribuya al desarrollo de nuevas generaciones en uno de los sectores con mayores retos sociales en Cali. Pese a que el gobierno a través del DANE entregó cifras que dan cuenta de una baja en el índice de desempleo, expertos ratifican que es el Estado el que ha generado los puestos de trabajo en época electoral y sigue el empleo informal de los independientes. Contra todas las proyecciones, la tasa de desempleo en Colombia volvió a descender y se ubicó en 9,2% en febrero de 2026, una de las cifras más bajas registradas en más de 2 décadas, según datos oficiales del DANE, lo que en principio refleja una mejora en el mercado laboral. Sin embargo, detrás de este resultado crece el debate sobre la calidad y sostenibilidad del empleo que se está generando en el país. No obstante, analistas advierten que la cifra podría no reflejar una recuperación estructural del empleo, ya que parte de la generación de puestos de trabajo ha estado concentrada en sectores ligados al Estado. Panorama al que se suma el peso de la informalidad colombiana. Millones de personas trabajan sin contratos ni prestaciones, pero son contabilizadas como ocupadas dentro de la medición oficial, lo que influye directamente en la reducción de la tasa de desocupación sin que necesariamente mejore la calidad del empleo. Incluso informes recientes ya habían advertido que en algunos periodos la caída del desempleo no obedecía a una mayor creación de puestos de trabajo, sino que a menos personas que estaban buscando empleo activamente, lo que reduce la tasa sin mejorar necesariamente las oportunidades reales. Si bien se está generando empleo, resulta que en 7 de las 3 actividades productivas que mide el DANE se disminuyó el número de ocupados. En segundo lugar, estos nuevos empleos en su gran mayoría son empleos informales. De hecho, los empleos cuenta propia crecieron más de un 15% en el último año. Esto, hay que decirlo, está relacionado en primer lugar con la actividad productiva que, si bien viene creciendo, ya muestra señales de desaceleración, de debilitamiento en el ritmo de actividad productiva, pero también por el aumento en los costos laborales. Aunque las cifras muestran avances, la discusión se mantiene sobre la solidez del mercado laboral y la capacidad del país para generar empleo productivo y estable, más allá de dinámicas que podrían estar distorsionando la realidad económica. El Banco de la República, con el fin de detener la inflación generada por el incremento del salario mínimo, decidió aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés. Una nueva decisión sobre las tasas de interés en Colombia estuvo marcada por la controversia, luego de que el ministro de Hacienda se retirara de la reunión clave en la que se definía el rumbo del crédito en el país. Con la única excepción de un miembro de la Junta, que es el ministro de Hacienda, que claramente sí tiene un jefe que reporta al presidente de la República y actúa como su representante al interior de la Junta. Los demás miembros de la Junta actuamos de cara al país, actuamos por el bienestar y por el cumplimiento de un mandato constitucional. El hecho se registró durante la Junta Directiva del Banco de la República, que finalmente decidió aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, pasando del 10,25% al 11,25%. La salida anticipada del ministro en medio de desacuerdos con la mayoría de los integrantes evidenció tensiones entre el gobierno nacional y el Banco Central, en un momento determinante para el control de la inflación y la estabilidad económica. Este incremento se traduce en créditos más costosos, mayores tasas en tarjetas y un impacto directo en el consumo y la inversión de los hogares. La idea de que las decisiones se toman para beneficiar al sistema financiero, creo que se cae de su propio peso y menciono una sola razón. Si alguien tuvo un costo grande del ciclo anterior de aumentos en la tasa de interés que se hizo entre los años 2021 y 2023, fue precisamente el sector financiero. Este episodio refleja un ambiente de presión institucional alrededor de las decisiones económicas y aumenta la incertidumbre sobre el rumbo que podría tomar la política monetaria en los próximos meses. En un 30% avanza la construcción de la ampliación de la avenida Cañas Gordas, proyecto que se ejecuta por parte de la Gobernación del Departamento del Valle. La ampliación de la doble calzada de la avenida Cañas Gordas, uno de los principales corredores entre Cali y Jamundí, alcanza un 30% de ejecución y proyecta beneficiar a más de 6.000 familias del sur de la ciudad. La calidad de vida, la gente que se desplaza va a tener menos sufrimiento y menos problemas y menos accidentes. La intervención se desarrolla a lo largo de 6.1 kilómetros en el tramo comprendido entre la glorieta Alfaguara y el sector de Confandi-Pance, una zona clave para la movilidad hacia el sur del área metropolitana.
El proyecto contempla la construcción de 2 puentes vehiculares, pasos de fauna, ciclorrutas y andenes iluminados, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la conectividad y las condiciones de tránsito para conductores, peatones y ciclistas. Realmente lo que nos llena de satisfacción es que va adelantado y que la gente está viendo realmente el avance y que esto reactiva socioeconómicamente a todo el sector, primero en el patrimonio, segundo en la calidad de vida y tercero en que tenemos una cantidad de empleos dentro de esta vía que reactiva la economía colombiana. Actualmente las obras avanzan en 6 frentes de trabajo de manera simultánea, lo que permite acelerar su ejecución. La apertura de este corredor está prevista para el año 2027. De acuerdo con lo establecido, la vía no contará con peajes, ya que su financiación se realiza con recursos de las administraciones locales, lo que busca facilitar la movilidad sin generar costos adicionales para los usuarios. A 2 meses de las elecciones presidenciales se ponen nuevamente sobre la mesa los resultados de las encuestas que para el 8 de marzo no acertaron para las consultas interpartidistas. Fueron las perdedoras de los comicios. A medida que avanza el calendario electoral para la elección presidencial, crecen los cuestionamientos sobre la precisión de las encuestas publicadas antes de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo, cuyos resultados finales difirieron de manera significativa frente a las proyecciones. Inbamer, por ejemplo, se pifió con los resultados de la gran consulta, colocando un porcentaje de votos inferior a la que tendría y ubicando de segundo a Juan Manuel Galán después de Paloma Valencia, quien obtuvo el 45,7% y le pusieron un dato menor del 41,6%. A Galán como el segundo con el 12,2% y quien solo obtuvo el 4,6%. Juan Daniel Oviedo resultó segundo con 17,7%. La encuestadora Atlas tampoco acertó, estimaba una votación menor para la gran consulta y ubicaba a Vicky Dávila como segunda con el 13,7%, quien finalmente obtuvo el 3,3%, a Oviedo, quien obtuvo el 17,7%, cuando lo habían ubicado de tercero con 11,2%. Aníbal Gaviria, quien ubicaban de cuarto con 10,5%, resultó de séptimo con 2,1%. En la otra consulta de Frente por la Vida ubicaron ganadora a Daniel Quintero con 48,5% y a Roy Barreras con el 37,3%, cuando en las urnas Roy Barreras obtuvo el 3,6% y Daniel Quintero con el 3,2%. Para el Senado le entregaban al pacto histórico el 31,9% y solo sacó el 22,7%. En esta misma línea, Guarumo también estuvo muy alejado de la realidad. Estimaba que el pacto histórico tuviera para el Senado el 27,1% cuando tuvo el 22,7% y el Centro Democrático lo colocaban con el 20,3% cuando obtuvo el 15,6%. En las consultas, Guarumo también daba a Paloma Valencia con una menor votación, dejaba quinto a Oviedo, segunda a Vicky Dávila y tercero a Juan Manuel Galán. Finalmente, el Centro Nacional de Consultoría estuvo muy lejos de la consulta Frente por la Vida, dándole a Daniel Quintero el 61,1%, quien salió derrotado ante Roy Barreras y tampoco acercándose al resultado de la gran consulta, ubicando a Juan Manuel Galán segundo con el 13% y a Oviedo tercero, quien al final fue segundo. Estos resultados han reabierto el debate sobre la metodología, el margen de error y el alcance real de las encuestas en Colombia, especialmente en un contexto electoral en el que su publicación está regulada y se convierte en un referente para la opinión pública. Analistas coinciden en que, aunque las encuestas son una herramienta de medición, no constituyen una predicción definitiva del comportamiento electoral. ¿Te gustaría vivir muy cerca de supermercados, donde puedas mercar a lo grande? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrás. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. Hay cambio en la dirección del Comité Departamental de Cafeteros. Héctor Fabio Cuellar termina su gestión después de 20 años de estar liderando el sector en la región. En las montañas del Valle del Cauca, donde el café es motor de tradición y sustento, se consolida un proceso que durante 20 años ha acompañado a miles de familias productoras y ha impulsado el desarrollo del sector en la región. Héctor Fabio Cuellar completa 2 décadas al frente del Comité de Cafeteros del Valle, periodo en el que ha liderado acciones orientadas a fortalecer la caficultura mediante el trabajo directo en el territorio, el acompañamiento de los productores y la promoción de iniciativas enfocadas en mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad de los cultivos. ¿Cómo lo hicimos? Pues naturalmente con programas, con la alianza público-privada, con
el trabajo del comité a través de sus recursos, motivando entonces en el tema de Cafescop la exportación y el proceso en origen para poder llegar al consumidor final. Durante este tiempo el gremio cafetero del departamento avanzaba en procesos de modernización, acceso a nuevas oportunidades y posicionamiento en el ámbito nacional, consolidando al Valle del Cauca como una de las regiones destacadas en el sector. El trabajo de la mujer, el trabajo de los jóvenes, pero en esas alianzas público-privadas, cómo mejoramos caficultura, pero también infraestructura. Estos resultados también reflejan el trabajo conjunto con las comunidades rurales, que han sido protagonistas en la transformación de sus prácticas productivas y en la consolidación de una caficultura más tecnificada. El Comité de Cafeteros del Valle proyecta ahora una nueva etapa enfocada en continuar impulsando el desarrollo rural, fortalecer a los caficultores y mantener vigente una actividad que hace parte de la identidad cultural y económica del departamento. Estoy convencido es que aquí vamos a tener más de 23.000 familias exitosas, con sana convivencia en su territorio, mejorando esas condiciones y llevando café a los mercados internacionales, más del 50% de la caficultura del Valle sostenible, y yo creo que es un elemento de vital importancia para lo que el mundo pide y para lo que el Valle del Cauca va a ofrecer. Este proceso construido entre cafetales continúa avanzando con el propósito de garantizar la sostenibilidad del sector y el bienestar de quienes dependen del café como proyecto de vida. En noticias de la salud, los odontólogos se refieren a la importancia de cuidar en la primera infancia los llamados dientes de leche. La salud oral de los niños empieza con el ejemplo en el hogar. Los padres cumplen un papel clave al enseñar hábitos de higiene bucal que previenen problemas a futuro. Es la repetición de ver a sus papás cepillándose todos los días, es que el niño va aprendiendo y tomando esas normas. Y la segunda fase es que debe tener un control odontológicamente para que veamos que no tenga ningún problema y sus dientes estén haciendo correctamente. El cepillado debe realizarse al menos 3 veces al día y con supervisión, especialmente en edades tempranas, para garantizar una técnica adecuada y crear una rutina constante. Sus dientecitos de arriba con el cepillo hacia abajo, de arriba hacia abajo, los dientes de arriba y los dientes de abajo hacia arriba. Por dentro vamos a sacar, a eliminar, no así como estamos muy acostumbrados, sino de adentro hacia afuera y los de arriba hacia afuera. Esto lo debe hacer la mamá. Luego le podemos prestar el cepillo al niño para que termine su cepillado. La crema, muy poquita crema porque hacen mucha crema, entonces hacen mucha burbuja y no se nos cepillan bien. Especialistas también recomiendan llevar a los niños a controles odontológicos cada 6 meses, con el fin de hacer seguimiento, prevenir enfermedades y mantener una buena salud dental desde la infancia. En la parroquia Santa Rosa de Lima, en el centro de Cali, se realizó una Eucaristía particular de Semana Santa, donde la música del Pacífico y la fe se fusionaron durante una celebración. En medio de la diversidad cultural que caracteriza a Colombia, la Semana Santa también se vive a través de expresiones que integran la fe con las tradiciones de las comunidades, dando lugar a celebraciones que fortalecen la identidad cultural. Nos encontramos en la iglesia Santa Rosa para celebrar la misa inculturada. Esta misa es con el fin de unir todas las culturas, especialmente la afrodescendiente, teniendo en cuenta que Cali es la segunda ciudad de población afro más importante del mundo. La misa inculturada o la misa del Pacífico es una manifestación religiosa que incorpora cantos, ritos e instrumentos propios de esta región, como la marimba y la chirimía, para acompañar los momentos litúrgicos. Es una misa inculturada. Las letras van acorde a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, y allí fue donde se inspiró la maestra Zully para componer esa misa, no la misa tradicional que se celebra pues eventualmente, y entonces esta misa es una misa totalmente especial. Aunque conserva la estructura tradicional de la Eucaristía, esta celebración se distingue por la presencia de música y danzas que reflejan la herencia afrodescendiente, permitiendo que la espiritualidad se exprese desde las raíces culturales de las comunidades. La misa inculturada, la misa afro, es una expresión de nuestra fe desde la cultura afro,
que abarca todo ese lugar en Cali, pero más que todo en el Pacífico. Aquí se va a mostrar toda esa manifestación de fe desde el Chocó, Buenaventura, Cali. La misa inculturada es la adaptación del evangelio a la cultura de los pueblos. Tanto los indígenas como nosotros los negros tenemos nuestras costumbres, donde nuestras ofrendas son borojó, chontaduro, árbol del pan, biche, pastel chocuano, queso costeño, longaniza, que es la tradición que tenemos nosotros en nuestras fiestas patronales, en donde compartimos con las diferentes personas que llegan a nuestra casa con comida. Así, la Misa del Pacífico no solo enriquece las celebraciones de la Semana Santa, sino que también aporta a la preservación de tradiciones que hacen parte del patrimonio cultural colombiano. La Cocina del Pacífico prepara para esta semana una exhibición de la gastronomía. Mi Santa Cocina, una apuesta para propios y turistas durante esta semana. Del 2 al 5 de abril, Cali será escenario de una experiencia que une gastronomía, cultura y espiritualidad con la tercera edición de Mi Santa Cocina, un evento que se realizará en el Hotel Río Cali, ubicado en el Boulevard del Río. La programación girará en torno al ritual de los 7 platos tradicionales del Pacífico, una propuesta que busca resaltar las prácticas culinarias ancestrales como parte de la identidad y de la vida espiritual de las comunidades de esta región del país. Mi Santa Cocina es un espacio estratégico que nace aquí en Santiago de Cali para salvaguardar toda esa cultura que tenemos en el Pacífico sur y norte de Colombia y evocando esa Semana Santa que para los pueblos negros es una semana tan importante en el tema religioso, cultural. Durante 4 días los asistentes podrán participar en muestras de cocina en vivo lideradas por portadores de tradición provenientes del Valle del Cauca, Cauca y Chocó. El evento también será escenario para el lanzamiento de una obra literaria que integra memoria histórica, relatos de vida y cocina tradicional, como una forma de preservar y visibilizar los sabores heredados. La Sazón de la Negra Moni ha sido invitada del 2 al 5 de abril a Mi Santa Cocina, donde vamos a tener un stand para que podamos disfrutar de toda la gastronomía del Pacífico, pero más que la gastronomía es abocando a todo lo que se vive, qué podemos comer, qué debemos de comer en la Semana Mayor. Esta iniciativa se desarrolla en el contexto de la Semana Santa, con el propósito de fortalecer las tradiciones y promover su transmisión a nuevas generaciones. Mi Santa Cocina se consolida así como un espacio que conecta cultura, territorio y tradición, destacando el valor de los saberes ancestrales y su aporte a la diversidad cultural del país. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerda, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Feliz puente festivo de Semana Santa. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.